Bienvenidos a otro programa de Dato Mata Relato, su oasis de historia. Y como siempre me acompañan don Gregorio Gárate y Nicolás Molina. Y quien les habla, Cristóbal García Huidobro. Hoy día tenemos temazo también, ¿no? Polémico. Polémico, era la idea, ¿no? Sí. La cuestión es incendiar la pradera. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes presidentes de esta amada y querida república más polémicos de la historia. Danos pistas. Era pelado. Oh, eso dice mucho. Ya. Es del siglo XIX. Ya. No sé qué más datos. Se habla de que quería cambiar Chile con un nuevo modelo económico. No es verdad. Quería con un nuevo modelo económico y salir de la opresión de los ingleses. Y convertirnos en una potencia industrial. Y potencia industrial, aprovechando todos los beneficios adquiridos por Chile después de las incorporaciones territoriales posteriores a la Guerra del Pacífico. Oye, ¿qué anda inspirado el Goyo hoy día? ¿Eso? Año de elecciones. Tocó. No respetamos ahí. Vamos a hablar de un personaje importante en nuestra historia, utilizado por un sector político y otro sector político de España. Es esta cuestión así como que también hay una religión en torno a él. Hay una gran religión en torno y en contra de él. Sí, pero más en torno que en contra, Sí. creo yo. Vamos a hablar del presidente de todos los chilenos. No. No, ¿qué tenéis con mi libro? Vamos a hablar de don José Manuel Balmaceda. Don José Manuel Balmaceda, presidente de Chile entre 1886 y 1891. No terminó bien esa historia, ¿eh? No, terminó la legal. Partamos por el final. Terminó el 18 de septiembre de 1819. 19. 19 de Al septiembre. día siguiente. Ya, Bueno, en la a las noche. 12 de la noche. Ya, bueno. El 19 de septiembre de 1891 en la legación argentina, acá en Santiago. Por si acaso, si quieren saber dónde queda, Amunátegui 43. ¿Qué Ya tenía? hay un edificio ahora. Con un autobalazo. Sí. Despachado esta vez. Se desvivió. Se desvivió. Bueno, hablemos de José Manuel Balmaceda, personaje, ¿no es cierto?, de nuestra historia, y como lo decía el Goyo también, todo el mundo se lo pelea, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. Hablar mal de Balmaceda o decir cosas contra su gobierno es casi anatema para algunos, Sí. para otros te aplauden. En el fondo, es una persona que no deja contento a nadie, debo decirlo. Y eso es malo, ¿ah? ¿Sabes qué? Bueno, o sea, no es que no deje contento a nadie que sea malo, sino que en el fondo que tú te abanderís con los personajes como si fueran, no sé, equipos de fútbol. Que uno tiene un... Barra brava. Es que es un personaje muy atractivo por lo demás. Hay muchos historiadores que se han enamorado de la figura de José Manuel Balmaceda, entre ellos el gran Hernán Ramírez Necochea. Sí. Que Pero hay motivos políticos también. Sí, pero ahí, ¿eh? se enamora de la figura Sí. de José Manuel Balmaceda, y algo que no le puede pasar a un historiador es enamorarse de sus personajes. Pero algo que le pasa mucho a los colegas, Siempre que escriben pasa. para Siempre destruir la figura de ese personaje y terminan enamorados. Pero es bien paradójico porque, como decía Goyo al inicio y como hablábamos en nuestro capítulo anterior sobre José Miguel Carrera, que son personajes que arrastran cierta conflictividad hasta el día de hoy, pero es bien loco porque esa conflictividad que también tiene José Miguel Carrera, para usarlo con el capítulo anterior, lo lleva a ser una persona muy criticada transversalmente, pero también muy querida transversalmente. José Miguel Carrera actualmente es el padre del ejército, es muy querido en ciertos círculos más vinculados a la derecha, pero también en la izquierda, en la figura revolucionaria. Y José Manuel Balmaceda pasa lo mismo. Es una figura, por distintas razones, muy querido en la izquierda y muy querido en la derecha también. Y por razones totalmente distintas, ¿caché? No, que es autoritario, es de derecha. ¿Cómo se llama? Quería nacionalizar, es de izquierda. ¿Sabéis qué? Me acordé de algo cuando estaba hablando de eso. Hace varios años atrás vi una foto que creo que era de una proclamación senatorial de Salvador Allende. Estaba Allende hablando, y la típica foto así tomada desde lejos. Pues si de ahí lo saqué. Y, claro, y atrás de Allende había una especie como de lienzo. Sí. Y estaba José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, José Manuel Balmaceda y Luis Emilio Recabarren, güey. Sí, personajes que en la historia han opinado exactamente lo mismo. ¿Qué tienen que ver? Sarcasmo, por si acaso. Sí, sabemos. No, para el público. Ah, ya. Sí, pero eso tiene una explicación sobre la cual no nos vamos a meter hoy día, Sí, pero post-73 los personajes empiezan a tomar en la historia de Chile cierto No, pero partido político. antes también. Pero no era tanto. ¿Quién jugaba por Tales? O'Higgins era una figura súper transversal antes del 73. Portal- Y después pasa a ser Portal igual. Y después pasan a ser figuras como más de un lado Sí. que del otro. Es una cuestión, bueno. Rodríguez también. Sí, Sí, lo mismo.
Antes de Antes que de la utilicen el- dictadura y del frente, Antes que utilicen el nombre. lo utilizaban todo. Sí. Vamos con José Manuel Balmaceda. Déjenme contarles un poco la historia de origen de José Manuel Balmaceda, pero para poder hablar de eso tenemos que hablar de los papás de José Manuel Balmaceda. Y esa es una historia entretenidísima. Así que chicos, saquen el tejido porque Vamos a velar. vamos a ver. Ya, ocurre que José Manuel Balmaceda Fernández es hijo de Manuel José Balmaceda. O sea que era un poco original. Oye, pero ¿cómo? Dando vuelta a la Dándole el nombre un nomás. nombre. No, y los hijos se llaman todos José. Po. Sí, po. Bueno, José ¿José Manuel- M? Los hermanos de José Manuel Balmaceda se llaman todos José. José Vicente, José Rafael. Pero, Es como en el- ¿alguien quiere pensar en los historiadores? es como en el campo chileno que a todas las viejas eran algo del Carmen. O María. Del Carmen del Comaría. Ojo que mi abuela era Juana de Dios. Cacha. Bueno, como les decía, Manuel José Balmaceda Bahamonde y Encarnación Fernández son los padres de Balmaceda, de José Manuel. Pero el tema es, ¿qué pasó entre ellos dos? Porque, mira, te explico. La abejita se posa sobre el... Ahí se planta la semillita. Lo interesante es que Encarnación Fernández venía de una familia bien curiosa. El padre la había reconocido, pero ella era hija ilegítima de una relación adúltera. ¿Ya? Manuel José Balmaceda era un aristócrata rico, quizá uno de los terratenientes más grandes de Chile, ¿no es cierto? Y Encarnación era costurera, a eso se dedicaba. Y se conocen, nadie sabe cómo, y rompiendo todas... Sabemos cómo, bíblicamente, sabemos cómo. bíblicamente, ya, güey. El güey estaba hablando de la Biblia, ¿no? Sí. Ya. Bueno, se conocen, no se sabe cómo realmente se dio la situación, pero es que ahora no puedo dejar de pensar en... Sí, pues si tuvieron hijos. Pues. Bueno, volviendo al tema, rompiendo todas las convenciones sociales, Manuel José Balmaceda se lleva a vivir al campo, a Bucalemu, a Encarnación, y deciden tener hijos sin casarse. Pero por Dios. ¿Por qué no hay un Chan ahora, así como estos programas farándula que revivieron, Claro. que creíamos muertos y no, Chan. han vuelto? Chan. Bueno, nosotros estamos haciendo retro farándula. Retro farándula. Pero terrible retro. Retro, así, pero hiper retro. Y la cuestión es que José Manuel Balmaceda nace un 19 de julio de 1840. Sus padres se casaron 8 años después. Ay, Y entre medio bastardo. tuvieron más hijos. Entre medio dos. ¿Por qué lo dices así? Porque son bastardos. Porque en la época, ¿cómo se llamaban esos hijos? Ilegítimo. ¿Y? Ah. ¿Y? Dilo, ¿Cuándo en dilo. este país no hemos referido a las cosas por su, ¿Cómo por se su- llama? por ¿Cómo su se- nombre? weón? Cristóbal, ¿cómo? Ilegítimos legalmente. Pero ¿cómo se les decía socialmente? Guachos. ¿Y? Bastardos. Oye, ya, pero... ¿por qué lo dices? Bueno, la cuestión es que esto rompía todas las convenciones de la época. Más encima ellos siguieron siendo pareja y se casan porque hubo un personaje que le dice, ya, pues, casate. ¿Saben quién era, no? Manuel Montt. Ah, Uno de los mejores amigos de Manuel José Balmaceda le dice, ya, pues, ustedes que nacieron ¿En del partido". serio? Sí, pues, y le dice, ya, pues, esta mujer, ¿qué le dice Manuel? Le dice, tienes que hacerle una mujer honrada. Ah, porque... y aparte, seguimos hablando de familias de bien. O sea, uno revisa, yendo un poquito más atrás, las actas coloniales. Esas cuestiones que te que, gustan a que vos, reviso weón. yo del Cabildo del siglo XVIII. Es como ya, Junta del Cabildo de 1700 y no sé qué año. Lo integran Carrera, Balmaceda, Portales, las mismas familias. Son las mismas familias. mismas familias. Bueno, de hecho aquí como que se diluyó un poquito la mezcla, porque estaba saliendo con Lita Chancho los Balmaceda y entra Doña Encarnación, que por lo demás era una mujer... 100 años se le da la referencia para el que no supo. Sí. Doña Encarnación era una mujer, de todo lo que leí, era no solamente muy bonita, sino que además era como la mamá cariñosa, preocupada de los hijos, los nietos la amaban porque era la abuela así como Era una buena querendona. mujer. Claro, no, y era una mujer que No, además... no era cuica. Claro, y va a decir, ¿qué te digo? Ya, No, pero espérate. tranquilízate. ¿Cuál era el apellido, perdón? Fernández. Ah, no. Fernández de Leiva, creo que es el apellido. No, pero igual responde mucho a la imagen que uno puede tener de esa mujer de campo, sí. de Pero ella no era de Chile. campo, era de Santiago. No, pero se fueron para el campo. Bueno, Fue sí, con claro, esa imagen. Santiago era la gran ciudad. Sí, pero lo notable es que Encarnación Fernández, quien viuda, de hecho, tuvieron como 30 años de matrimonio, y Manuel José muere, me confundo. ¿ves? Sí, pero obvio que se confunde uno. Manuel José Balmaceda muere, y más encima Manuel José Balmaceda era un gallo muy desagradable, porque hace un Digámosle el papá.
el papá de Balmaceda, hace Eso. un testamento ininteligible. Bueno, donde más decía, se pasaba la propiedad así como por épocas, ¿cachai? Ya un año lo vas a administrar tú, después lo tenés que administrar tú, etc. Mira. Esto terminó en una guerra abierta entre los hijos y con la mamá. Pero José Manuel Balmaceda se alinea con la mamá, el presidente, futuro presidente, se alinea con la mamá peleando con los otros hermanos por el tema de la herencia. Qué mamón. ¿Está bien? Oye, ¿Está bien? Ah, bueno, ¿no soy mamón? Por eso estoy diciendo Ah, que está ya. bien. Ah, te sentí identificado. Por supuesto, no es Ya. que nos reconocemos. El mal reconoce al mal. No, Pero, el bien. Ahora, Con la mamita no. José Manuel Balmaceda, curiosamente, va a tener un inicio que es bien distinto a cómo termina o se desarrolla su carrera. Porque, si no lo saben, la profesión que quería ejercer José Manuel Balmaceda era sacerdote, Curita. curita. De hecho, primero estudia en los padres franceses, en los Sagrados Corazones de Alameda. Después entra al seminario pontificio para seguir la carrera de sacerdote. Ahí va a tener un gran amigo que va a ser una especie como de Pepe Grillo en la vida de Balmaceda, que es Crescente Rasuris, que va a ser fraile dominico y después va a convertirse muchos años después en arzobispo de Santiago. Todo lo de Rasuri. O sea, la familia Rasuri tiene muchos. ¿El Rasuris? No, bueno, presidente, para qué decir. Y figuras importantes de la Sí, iglesia en Chile. No, de hecho, piensa tú que Crescente Rasuri era medio hermano de Federico Rasuri, el presidente. ¿Sañarto? Sí, po, y era sobrinos Rasuri. Crescente era sobrino, no Federico, de Monseñor Rafael Valentín Valdivieso. Ah, más encima. Sí, no, si todo en familia. Pero ahí uno empieza a ver y a armar esta figura compleja que es la de José Manuel Balmaceda, porque La verdad que estamos hablando de él. el tipo no solamente está marcado por este evento canónico que es la Guerra Civil del año 1891, sino que no cumple con ninguno de los de las características que habían tenido los gobernantes de Chile y que van a seguir teniendo hasta el momento. Claro. O sea, a posteriori de la Guerra Civil. Era aristócrata, pero hijo ilegítimo, No, pero- reconocido después por el matrimonio de sus padres. Pero ¿cachai? piensa, Legitimado. los presidentes, ¿qué eran? Los 19, ¿qué van a ser en términos generales? O abogados Sí. o exmilitares. Sí. Segundo, los que habían estudiado en el Instituto Nacional. Sí. Y por último, que lo hablábamos una vez, con José Manuel Balmaceda hay un cambio generacional brígido. Tú pensás en los presidentes anteriores a él, hay una generación que es Santa María, que es Pinto, que es Rasuris, que nacieron en la década de 1820. Sí. Los anteriores habían nacido en el periodo del Imperio. Habían nacido Nacieron españoles. Nacieron Claro, españoles. Español americano. Y José Manuel Balmaceda se pega el salto, nace en 1840. Sí, pues. Y además, y eso también lo habíamos hablado porque es curioso, cuando estalla la Guerra Civil, y de hecho desde la segunda mitad del gobierno de José Manuel Balmaceda, poéticamente el siglo XIX está muerto. Sí, pues. Porque a todos los presidentes les tocó gobernar con expresidentes vivos, con autoridades, pero cuando José Manuel Balmaceda, ya en 1888, está muerto Antonio Vara, está muerto Manuel Montt, Domingo Santa María, Aníbal No, Pinto. Santa María muere... ¿El 88? El 89. El 89. El 89. Entonces, se van Ya, muriendo pero todos. se muere al tiro. Sí, pues, estaban muriendo todos. Cuando sí. estalla, cuando se arma la crisis el 90 y estalla la guerra del 91, Está solo. el siglo XIX, históricamente hablando, el siglo XIX está muerto. Y de hecho, Pérez, hasta en los Pérez colegios. también estaba muerto. Está Pérez todo- se murió en el 89 también. El 80, Montt se ha muerto el 80. El 80, sí. Y otras figuras que no necesariamente fueron presidentes de la República están muertos. Los sabios, no hay sabios a los que preguntarles de hecho, qué hacer. hasta en el Vicuña- colegio se pasa como el Chile Vicuña- fin y secular. Vicuña Maquena está muerto. El 85. Uno de los hermanos Munategui ya se murió. Entonces, ¿Gregorio? no me acuerdo cuál Luis, el 88. Entonces, se está muerto el general Baquedano, muere el... muere no, después, po, muere muere después. después, po. No, pero los otros héroes de la guerra del Pacífico... Bulnes estaba muerto Están también. muertos. O sea, pero 66. Baquedano tampoco es que lo querían mucho. Ya, después vamos a hablar de eso. Pero No, pero no estoy... Ay, que por el... No. Bueno, va a caer en desgracia cuando no toma partido también. Sí, po. Bueno, pero espérese. Vamos a Balmaceda Niño. Balmaceda Niño le iba muy bien en el colegio. Y lo sé porque he visto sus notas. Me conseguí las actas de notas. Le iba muy bien, era un cabro muy aventajado. Y ya estaba listo para asumir como sacerdote las órdenes. Y de repente, pum, cambio de idea. Y decía abandonar el seminario. Se enamoró. No, que yo sepa. No, pero no tiene nada de malo. Pero no. es una razón... de No, peso, pero po. digo, no, o quizás la vocación, es que ese es el tema. En 1864, creo, Balmaceda publica una primera obra. Era raro que los presidentes de la República tuvieran textos escritos. Claro. ¿ya?
Y de hecho, quizá, a ver si me apuran, creo que Balmaceda es el primer presidente de la República. No, perdón, miento. Federico Errázuriz Sañartu. Pero José Manuel Balmaceda tiene escritos, ¿ya? Domingo Santamaría también. Y de hecho, José Manuel Balmaceda escribe un folleto que se llama La Iglesia y el Estado en Chile. Y es a favor de la unión entre la Iglesia y el Estado. ¿What? Sí, pues. Entonces, Spoiler, después se abanderó por lo contrario. por todo lo contrario. Y lo notable es que cuando sale el seminario, no tiene profesión, no tiene nada. De hecho, si tú miráis en Wikipedia, te parece que José Manuel Balmaceda es abogado, jamás pisó una facultad de jamás Derecho. pisó una facultad de De Derecho. hecho, cuando tú miras el acta de función de Balmaceda, dice profesión agricultor. Esta es una ¿Por la tierra? Por la tierra. Era un Sí, hacendado. Era un hacendado, uno de los más grandes de Chile. Ya, pero estudios tenía, pues igual en el seminario En el leyó colegio. harto. No, y en el seminario leí. Pero no tiene título profesional. Ah, claro, pero sí. en su formación también hay una diferencia, porque no es lo mismo estudiar en el Instituto Nacional Sí, que en los Sagrados Corazones. La preparación final de lo que se busca es muy distinta en el siglo XIX. Y además pero hay es uno de los primeros presidentes de Chile en salir de un colegio católico. Po. Nunca eligió laico. Y privado. Bueno, laico, el instituto estuvo en manos de la iglesia hasta Bueno, 1870. pero varios presidentes no existía el instituto cuando estudiaron, pues. No, también, sí. No, pero todos los que fueron civiles en el siglo XIX pasaron eventualmente por ahí, no necesariamente estudiando, pero Manuel Montt fue Mira, director. Montt Pérez, Errázuriz, Pinto, Santa María. Todo. Sí. Está bien, Cinco. pero no estoy diciendo lo contrario, pero cuando Bulnes estudió, Ya, si es que pero estudió algo. Nació en 1799. A era eso voy, militar, po. a eso voy. Ya, Portales, que no fue presidente, está bien, pero Portal estudiante con Victorio Carolina. ¿cierto? Sí. ya, pues. Bueno, el tema es que nuestro querido amigo Balmaceda, ¿no es cierto?, no tiene pega y necesita pega. Y papi le consigue pega. Adivinen con quién. Cosas que no cambian en la historia del cine. No, con Manuel Montt. Secretario de Manuel Montt. Sí, es secretario, uno de los tantos secretarios que se llama Manuel Montt a bordo de la Esmeralda, rumbo a Lima para el Congreso americano. Y de hecho, eventualmente eso va a iniciar la carrera política de Balmaceda porque, citando a Gregorio Gárate, no terminó como partió porque el partido en el que militó por primera vez José Manuel Balmaceda, el Partido Nacional, no era el liberal. Era nacional. era nacional. La primera vez que Balmaceda es diputado, en 1867, él es militante del Partido Nacional, es monvarista. Mira. Larga vida a los nacionales. Y, ¿Verdad que vos? Sí, pues que por si acaso, para los que nos ven, como somos hiper ñoños, nos dividimos los tres grandes partidos políticos de inicio del siglo XIX. Hicimos una extrapolación de nuestras posiciones políticas actuales del siglo XIX. Sí, Miren, spoiler, nadie es liberal. nadie. No. Ninguno. No. Radical, conservador, nacional. Sí. Ultramontano. Sí, Pelucón. Soy pelucón. No, Ya. realista. Ya, bueno. Ya, vea. Déjalo ahí nomás. No voy a No he dicho ninguna no voy a tolerar tus provocaciones, ni accederé a ellas. Yo prefiero que, antes que radical, liberal rojo. liberal. Ay, ya. El Gregorio Mata, te voy a poner. El Pedro León Gregorio. El Goyo Gallo. El Goyo Gallo. Gallo. Ya, bueno. La cuestión es que asume como diputado y para variar, para que vean que en todas épocas se cuecen habas, pues, no le quisieron dar un cupo para diputado en las elecciones del 70 a Balmaceda. 1870. 1870 y se fue con los liberales, enojado. Ahora, es bien curioso porque durante buena parte de la década de los 60, Manuel Montt se convierte en una especie de padre postizo también de Balmaceda. ¿Ya? Hay cartas entre ellos y hay cartas entre Montt y Manuel José Balmaceda y con Encarnación, porque Balmaceda y el padre se llevaban bien, pero peleaban mucho y tenían peleas que eran brutales, así diciéndose de todo. Entonces Manuel Montt operaba como amigo de la familia, como una especie de mediador entre ambos, que tenían caracteres bien explosivos. Entonces, es bien loco ver la trayectoria política de José Manuel Balmaceda, porque esto que tú decís de que Manuel Montt funciona como mediador en esta relación con su padre, y uno empieza a ver la vida de José Manuel Balmaceda, y siempre fue como una especie, en cuanto a carácter, como una locomotora sin control. En el sentido de que siempre hubo una voz mayor, autorizada, mentor, ponle el nombre que quieras, que cada vez que a José Manuel Balmaceda se le soltaba el bozal, intervenía. El último fue Domingo Santa María. Sí, y de hecho, Siempre pensé que era como tranquilo, no, moderado. pero cacha,
cuando el gobierno de José Manuel Balmaceda se empieza a ir completamente al peñasco, 88-89, cuando muere Domingo Santamaría. ¿No? Porque al principio logra mantener esa moderación, entre comillas, porque están estas voces autorizadas de la experiencia que lo guían. Pero en el momento que ya no hay nadie, siglo XIX muerto, no hay nadie, toma el rumbo de radicalización que va a llevar a Chile a la guerra civil. Y de hecho ahí hay un tema interesante, porque cuando tú miráis las cartas entre Balmaceda y Santamaría, que son muchísimas, Santamaría primero lo agarra para el huevo varias veces. ¿Ya? Lo agarra para el leseo. He visto a su madre y está buena. Qué buena carta. Claro. Lo agarra para el leseo y hay una que es del año 87, donde le dice: José Manuel, ¿cómo es posible que a usted le voten el gabinete a los 9 meses de haber iniciado su gobierno? ¿Ya? Mira, spoiler. Y le dice: yo le elegí una maquinaria, Afinada, el gran que elector. funcionaba bien, y usted lo primero que hace es irse con la oposición a abrazar a esos traidores y que después le pegan 4 puñaladas por la espalda. Y eso era muy del carácter de Balmaceda. Tú sabes que Rosario Montt, la señora de Manuel Montt, ya cuando se habían peleado, le puso un sobrenombre, el bailarín, le decía. Porque cambiaba de tono, o sea, cambiaba de ritmo dependiendo de quién estaba en el gobierno. O sea, nuevamente estamos hablando de un personaje, como igual que el capítulo pasado, que tiene ideas, pero si queréis tengo otra. Tengo principios, pero si no a alguien le gustan, tengo Sí. otros. Así como, ¿qué quería José Manuel Balmaceda? ¿Qué quería José Yo Manuel? creo que quería Bailar. Bailar. con la fea. Bueno, ocurre que la trayectoria de Balmaceda durante toda la década del 70 se da en el Congreso. Es tribuno, trata de hacerse... Tribuno. Es tribuno, porque No, está bien, pero es caudillo. uno de la plebe. Pero dentro del mundo liberal. Y de repente también hay unas cartas, de las primeras cartas que tiene Santa María con Balmaceda, lo que iba haciendo chanchullos feos. Así como acerruchando en el piso a Santa María y le dijo: conmigo no, perrito. Conmigo no. ¿Qué está tratando de hacer? Ya, pero espérate. Que hicimos un salto temporal, bueno, pero yo me perdí. ¿En qué te perdiste? Papi, Le conseguí Montt. pega. No, Papi Montt. Papi Montt, ¿ya? ya, no le dieron cupo los Sí. nacionales, se fue con los liberales. Sí. ¿Y ahí el tiró Papi Santa María? No, está sin papi. Y es cuando más loco se pone Balmaceda, porque vemos ese giro en 180 grados donde no, la iglesia es mala, el liberalismo es bueno. Separemos la iglesia del Separemos la Estado. iglesia del Estado. Ahí será la gran discusión del Y, 19. y además era contrario a la libertad de enseñanza y un montón de otras Y- cuestiones. el Estado docente. Y sumamente, Y se vuelve partidario del docente. y sumamente paradójico de alguien que había estudiado en un colegio privado. Y Que era católico. Católico. ¿Ya? Entonces, sí, Balmaceda... Que quiso ser cura. Po. Es que Balmaceda tiene esa... Y aparte, no sé cuál de los dos lo dijo, es un caudillo. Sí, Es que es el tema. Sí, finalmente ya, démosle un mérito a Portales con la lógica del peso de la noche. El caudillismo, hermano, en Chile nunca ha terminado bien. Uno lo puede ver, el periodo de la independencia, las lógicas caudillescas terminaron súper mal, y ya después, durante la República Estable, todo aquel que intentó hacer girar el poder en torno a su figura, Balmaceda para el 19, Ibáñez con Alessandri en el 20, no terminan bien. me gustó ese término, la república estable. Está como para periodificación de libros. Sí. Ven, te la voy a robar. Ya. ¿Qué El más? mito de la estabilidad. El mito de la estabilidad. Yo soy un defensor del mito de la estabilidad, pero eso lo podemos discutir en otro programa. Sí, pero vuelvo a una conversación que tuvimos en un almuerzo. Ya, por la cresta. Porque no ya, han coño. funcionado los golpes. Po. Porque de los 53 han funcionado 3. Ya, Un poquito 4. más. Pero Sí. Ya. Entonces, claro, pues José Manuel Balmaceda tiene eso que lo convierte en una persona históricamente muy atractiva, pero yo creo que en el contexto político que él se desarrolla, una persona muy peligrosa, porque es básicamente mono con navaja. ya, está bien. Pero Ahí viene la defensa corporativa. no es defensa corporativa. La religión. Está bien que el hombre haya sido un mono con navaja. Está bien que el hombre haya sido un tren sin control. Todos los insultos que le ha entregado al expresidente. Mira. Si lo va a defender. Pero también al frente tiene que tener a puros cabecitas calientes que también dispararon, po. Si no son héroes defensores de la patria. Mira, te la doy con Barbosa. Y Montt Sí. era un milico. Estamos hablando de Jorge Montt. Sí. Ah, ya. No. Pero, a ver, chiquillos, calmémonos. Tranquilos. Somos amigos. Mi postura es que todos lo hicieron mal. No solo Balmaceda. Tu postura es que todo arda, Goyo, siempre. Por eso. weón. Pero en la postura de que todos lo hicieron mal, siempre hay uno que lo hizo más mal que el que otro. Bueno, José Manuel Balmaceda va a tener una carrera relativamente destacada en el Congreso, pero viene el padrino.
El hombre que dijo una vez que manejaba Chile, por favor, un acercamiento a mi mano, que manejaba Chile así, con el dedo chico. Y ese es Domingo Santamaría. Domingo Santamaría era... El director. El Sí, director. se había convertido en ministro primero de Relaciones Exteriores y luego en ministro del Interior, porque jodió, man, hasta a no decir basta, al gobierno de Aníbal Pinto, hasta que Pinto llega y le dice, "Loco, ya, ¿sabéis qué? Nombremos a este gallo como ministro para que ejecute". Y entre medio de esto, mandan a José Manuel Balmaceda como embajador de Chile a Argentina en 1878, porque está el tema de la Patagonia, el diferendo limítrofe, Que fue etcétera. chilena. Ya, Goyo, una polémica a la vez, por favor. No, pero que la corte. Goyo, ya, tranquilo. Hoy está desatado hoy día el Goyo. Pero ¿Viste que tocó? Sí. Ya, entonces, de hecho, no. bueno, entonces va a ocurrir que por el trabajo que hizo Balmaceda, que todo el mundo le echa caca a Barro Arana, que llegó a la Patagonia y toda la cuestión, oye, el que firmó el tratado fue Balmaceda, no fue Barro Arana. Y ocurre que ese tratado eventualmente le va a ganar a Balmaceda un puesto ministerial. Porque Ya sí. en Chile. Porque No, en el gobierno de Santa en el María. gobierno de Santa María, porque Domingo Santamaría lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y al poco tiempo ministro del Interior. Y el papá Áviles. Que para la época el ministro del Interior era el Delfín. Era el Delfín. El sucesor. Y complejo, ¿Cómo se llama? Flipper. Flipper. Oh, qué tío, güey. pero compleja, ya que uno empieza a armar este gobierno que partió en una posición complicada, porque complicada, porque el ministro del Interior hasta el día de hoy es la mano dura del gobierno, El que pega el palo. el que pega el palo. El que te maneja las elecciones. No, pero más importante que Domingo Santamaría o en su gobierno se implementan las leyes laicas. Sí, po. Y sabemos que hubo un grupo importante de la población que, sobre todo en la ley de cementerios laicos, se negó a obedecer el mandato. Iban en la noche a enterrar a la gente a la Y- iglesia. y que- O se los llevaba a los cadáveres a los campos. los iban a desenterrar. Era una cuestión brutal. Terrible. Ya, pero el punto es que a quien le tocó repartir palos y poner orden y que se cumpla el mandato de la ley de cementerios laicos es a José Manuel Pero Balmaceda. sabes que yo te voy a agregar otro punto más en eso. Es que Si tú miras- para cerrar el punto es que tú podías tener cierta enemistad con los conservadores, pero eventualmente poder negociar después. Pero en el caso de José Manuel Balmaceda, no. Po. Pero yo, Porque le pegó. Pero espérate, bueno, esta cuestión es más grave todavía. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú miráis todos los presidentes para atrás, ¿cachai? Antes de Santa María, el tema es que el que te golpeaba la mesa era el que te mandaba y te controlaba. El que podía mantener sus gabinetes era el que controlaba el Congreso. Eso lo hizo Federico Razzuri hasta que no le resultó más y bueno, en fin. Pero en general tenía una sucesión de presidentes débiles, ¿cachai? Federico Razzuri a partir de la segunda mitad de su mandato, Aníbal Pinto y Santa María dijo, a mí no me va a pasar esto. A mí no me va a pasar esta cuestión. Y lo que hace, en el fondo, es causar terror en el Congreso al punto de que dejó a los conservadores fuera. Dejó que solamente Carlos Walker Martínez se convirtiera en senador. Y no hay conservadores. Walker Martínez. Walker Martínez. Hay que reconocer que es un traidor. Y que... Walker. Ya, pero es que... Y que ¿cómo se llama? Santa María mantuvo controlados los gabinetes hasta el final. El tema fue Balmaceda. Balmaceda no tuvo el carácter ni fue tan despiadado como Santa María para mantener el control del gobierno. Mira, y al Congreso también. En un contexto político donde el Congreso viene creciendo en poder desde la década de 1870, no tuvo la inteligencia política, ni la muñeca política, ni nada así. El problema que no le va a pasar solo a Balmaceda, le va a pasar a muchos presidentes posteriores con una destacada carrera política y que el momento de llegar a esta cumbre de la carrera, ser presidente, uno no entiende por qué cometen tantos errores inocentes, en cierto punto, porque no se entiende simplemente. Ahora, hay que hablar de algo, hay que hacerse cargo de la mitología. Y lo quiero hacer yo, si me lo permiten. Zeus. Zeus, claro. Odín. No. Ocurre que respecto a José Manuel Balmaceda hay un montón de dichos respecto a que, no, el progreso económico, etc. Es verdad. Hay una cuestión que hace José Manuel Balmaceda y para que entiendan a los que nos ven en estos momentos, Balmaceda se pone a gastar plata a manos llenas porque había obras públicas, porque Chile nunca había sido tan rico como después de la Guerra del Pacífico. O sea, teníamos una armada y un ejército, pero temible, teníamos construcción de caminos, telégrafos, ferrocarril al sur, ¿cierto? Líneas de vapores al norte, como el libro de Rafael Sagredo, etc. Hay una buena pelea ahí que fuimos testigos entre dos historiadores. Sí. Sí.
Ya, después me la cuentan porque no hay tiempo para el chisme. Ya, oye, y la cuestión es que efectivamente hay progreso. Hay una serie de proyectos que también se mandan al Congreso que durmieron el sueño de lo justo, como la creación de un banco del Estado que iba a ser un banco de emisión también, así como una especie de banco central, y así una serie de proyectos, incluso intentos de reforma constitucional que no murieron ahí mismo. Pero intento. Pero el mito más grande que existe sobre Balmaceda es el tema del salitre. ¿Ya? En primer lugar, no importa cuánta plata hubiera gastado Balmaceda y los gobiernos siguientes, porque el régimen pseudo-parlamentario también fue pródigo en obras públicas, pero tenemos un crecimiento de la miseria, de la pobreza también muy grande, pues Chile era un país tan pobre que no importaba cuánta plata tú gastaras, nunca era suficiente. ¿Cachai? Nunca era suficiente. El nivel de atraso que tenía nuestro país era enorme. Pero el tema era que supuestamente Balmaceda quería expropiar las salitreras y nacionalizarlas. Al punto que eso le valió a José Manuel Balmaceda, ¿no es cierto?, aparecer una frase de él en el único billete conmemorativo que ha tenido Chile, que es el de 500 escudos del año 71 por la nacionalización del cobre. Atrás del billete aparece Chuquicamata y una frase que dice: no debemos consentir que esta vasta riqueza sea convertida en una factoría extranjera, Balmaceda. Y ese es el discurso de Balmaceda del año 89, en la cuenta pública. Pero está sacado de contexto. Porque, de hecho, tampoco debemos consentir, es la frase completa, y cuando uno mira porque está subordinada al párrafo anterior, y lo que está diciendo Balmaceda es lo que siempre dijo, lo dijo, de hecho, cuando hace su gira al norte y le da, ¿cómo se llama?, entrevista a los periodistas, dice: yo lo que quiero son capitales chilenos en el salitre. Porque lo primero que hace Balmaceda asumiendo la presidencia es vender todas las salitreras que están en manos del Estado. Lo que buscaba Balmaceda, que un poco mi tesis del pregrado tuve que leer harto sobre el gobierno de Balmaceda, más allá de su figura, sino que de su obra como presidente. Lo que buscaba era la diversificación de capitales. Y ahí, porque había una concentración de capitales en manos inglesas, sobre todo en una persona. El libro de Harold Blakemore de Gobierno Chileno Salitre Inglés. Claro, y había una concentración sobre todo en una persona en la época que era John North, ¿ya? Lo que buscaba Balmaceda era la diversificación con capitales nacionales, pero privados, y capitales norteamericanos. Y es por eso su cercanía con Estados Unidos. Y es por eso el apoyo solapado, pero real, de Estados Unidos al bando de Balmaceda en la guerra civil. Pero lo que buscaba Balmaceda era que entraran otros capitales. ¿Estás diciendo que los yanquis ayudaron a Balmaceda? O sea, le pararon un barco lleno de armas al Congreso. Partiendo con eso. El Itata. Dios mío, el antiimperialista Balmaceda. Mira que después los congresistas mataron a los... Ya. Sí, ya. Sí. Bueno, Como un montón de cosas en la historia de Chile sacadas de contexto, pero de manera brutal. De hecho, porque también hay un punto. Utilizado. Sí, porque también hay un punto. Este Balmaceda que nace del mito como estatista y que va a expropiar, que es muy propio del siglo XX. Hay que entender, para quienes nos escuchan, que esa lógica económica en la década de 1880-1890 no existe en el mundo. No existe en el mundo. Estamos bajo una premisa hegemónica, que es la de librecambismo, donde el Estado, el laissez-faire, el Estado no interviene. El liberalismo clásico del más puro, el Estado no interviene, ¿no? Y de hecho, la otra vez alguien me preguntaba, pero oye, ¿no suena muy liberal que Balmaceda esté construyendo cosas, digámoslo así, como las obras públicas? Porque ¿quién más lo va a hacer si no existe el concepto de la concesión tampoco? Y eran las partes de la economía que el liberalismo clásico le entregaba al Estado. La defensa, la seguridad, la construcción de obras públicas, la educación. Lo importante es que José Manuel Balmaceda, lo primero que hace con su gobierno es deshacerse de las salitreras que estaban en manos del Estado. 1. 2. Lo dijo varias veces en sus discursos, lo dijo en las entrevistas. Hay una entrevista, lo pueden buscar en la colección de documentos que hizo Rafael Sagredo con Eduardo Debes, donde está esa entrevista. Hay dos entrevistas, una en Iquique y la otra en Arica, que no me acuerdo bien, donde el gallo dice: yo lo que quiero es que hayan capitales chilenos. Y si no hay capitales chilenos, entonces el Estado se puede meter con una salitrera nacional. Eso es lo que estaba proponiendo Balmaceda. Y constantemente negociando con estas nuevas potencias económicas que estaban surgiendo a finales del siglo XIX. Pues fue a buscar capitales norteamericanos, fue a buscar capitales alemanes, fue a rebuscar capitales franceses, netamente para... no le gustaban los monopolios, pero eso... El antitrust va a ser un movimiento más propio de principio del siglo XX en Estados Unidos, pero es mundial.
Sí, pero como volvemos sobre la personalidad de Balmaceda, si finalmente muchas de las cosas que terminan saliendo de bastante mal a Balmaceda no es la idea en sí misma, es la ejecución. y la forma en la que lo plantea. Si no era una persona que se caracterizara por decir las cosas de muy buena manera. De hecho, no, pero si tú lees los discursos, tampoco es tan virulento. Hay toda una mitología sobre esto, porque piensa tú en lo siguiente. ¿Cuál es el relato dominante hoy día? No, que el Congreso eran todos corruptos y Balmaceda poco menos que era un santo y no lo dejaban gobernar, po. Y el problema con eso es que, primero, es una concepción súper así como blanco y negro, maniquea de la cuestión, y además te hace olvidar, primero, los problemas que existían en el modelo constitucional que tenía Chile y cómo funcionaba el Congreso y el presidente, que el presidente de la República estaba permanentemente en guerra con el Congreso. Sí. Y esta cuestión implicaba que había que manejar a uno y a otro. Y lo otro es esta cuestión de que poco menos que uno piensa que la guerra civil fue parte de una malévola conspiración y que no hubo antecedentes donde el gobierno también se mandó una cantidad de condoros que finalmente terminaron a hacer llegar la sangre al río. O sea, a final de cuentas, un poco retomando el punto, yo insisto que la forma en la que Balmaceda intenta ejecutar estos planes es bastante rara y la forma en la cual se relaciona con las personas también. O sea, su enemistad con John Thomas North, que intenta por lo demás negociar y ver para dónde va la cosa, no tiene que ver con las ideas en sí mismas, sino que tiene que ver con esa reunión que tuvieron y cómo Balmaceda trató a John Thomas North. Y como John Thomas North también se planteó, pues como el dueño de Chile. Pues. Ya, pero... Es que para eso es lo que voy. Balmaceda puede haber cometido una infinidad de errores que están hasta documentados. Sí. O sea, ni siquiera hay que inferirlos, sino que están ahí. Pero también se enfrentaba a una manga de personas iguales a él. ¿Cachai? Todos... Iba a decir imbéciles, pero ¿sabes cuál es el tema, Goyo? Que son todos lo hicieron mal. No. ¿Sabes qué? No. Porque enfrentaba las mismas circunstancias, Manuel Montt renuncia a la presidencia de la República. Enfrentaba las mismas circunstancias. Ya, pero piensa... Pero espérate, y cuando el presidente, tú eres el presidente de la República, cuando tú eres el presidente de la República tenés que tener una responsabilidad mucho mayor que el gallo que tenía al frente. Si el otro te hace la vida a cuadritos, tú no tenés que hacérsela a cuadritos también. Tenés que saber negociar. Y si no negociáis, y no hay posibilidad de negociación tampoco con el Congreso, entonces te queda una sola salida, la renuncia. Ganar. ¿No? La renuncia. No, bueno, ¿Qué pasa si ganaba la guerra? una dictadura. Sí, pues. Se continúa la dictadura. A ver, pero si vamos a entrar a hablar de la guerra, mira, hablemos de la guerra. Primero, Santa María. Si Santa María habría estado vivo, esto no hubiera pasado. No, ocurre lo siguiente. Balmaceda, ¿no es cierto?, llega al 18 de septiembre de 1890, que era cuando terminaba la sesión del Congreso. Por si acaso, el Congreso sesionaba 3 meses al año. Solo 3. Entre el 1 de junio y el 18 de septiembre. Y de ahí venía el periodo extraordinario. Ahí todavía no les pagaban. No les pagaban. Y el periodo extraordinario, cuando lo convocaba solamente el presidente de la República y se discutía solo lo que el presidente quería. La dieta parlamentaria es estrictamente necesaria para que todos los habitantes de la República puedan pertenecer al Congreso. Si no, pasa esto, que trabajaban 3 meses y después se iban a trabajar en sus campos y eso impedía que las personas de escasos recursos pudiesen llegar al Congreso. Sí. La dieta parlamentaria es necesaria. Goyo senador 2020. No, es que ya cortemos, esto le pagan mucho. Bueno, el asunto es que Balmaceda decía no llamar a, ¿cómo se llama?, a sesión extraordinaria, y esto se transformó en una mexicana. Bueno, estaban todos disparando, vea, Nico, te toca. Ya, listo, estaban todos así. ¿Ya? Sí, hay una escena porque si Balmaceda no llamaba a sesión extraordinaria no se podía discutir el presupuesto ni el resto de las leyes periódicas. El Congreso dijo, muy bien, nosotros, el primero que pestañea pierde. Y al final esta cuestión fue un gambito absoluto y completamente irresponsable, tanto del gobierno de Balmaceda como también del Congreso Nacional, y llegamos el 1 de enero de 1891 y Balmaceda decide violar la Constitución promulgando una ley sin el Congreso. No es que no lo disolvió. ¿Y todavía no? No. Lo disuelve en marzo. Creo. Marzo, sí. Pero, aparte, hay que entender que Balmaceda se las ingenia de una manera bastante, no sé, astuta, para quedarse solo. Sí, po. Porque es muy difícil quedarse solo. Sí. Pero el tipo se las ingenia para, primero, pelearse con los nacionales. Sí. Se pelea con su propio partido, que es los liberales. Los liberales se dividen en dos, los liberales de oposición y los liberales que estaban con él, que dejan de llamarse a sí mismos liberales, pasan a llamarse balmacedistas. Sí. Por lo tanto, caudillismo. Segundo, ya venía peleado con la Iglesia Católica. Y los conservadores ni hablar. Se pelea con el empresariado británico después de la reunión con John Thomas North, pero Balmaceda siempre tuvo desde el inicio un apoyo obrero, popular. Pero en la huelga general de Iquique de 1890, en la primera huelga obrera en Chile,
reprimió como lo van a seguir haciendo en el periodo pseudo-parlamentario. Entonces pierde el apoyo también de quién, cuando corrió bala, del movimiento obrero. Y hay un libro que lo recomiendo que se llama Lejos del ruido de las balas, que es un libro que, entre otras cosas, ahí participa. Hay un artículo que es sobre, ya se están cayendo las cuestiones. Es que no estamos riendo porque al Nico se le dio vuelta la taza. Y no pasó nada. No tenía nada. No tenía nada. Bueno, y que de hecho en ese libro hay un artículo dentro del libro que habla sobre el mito del apoyo popular a Balmaceda en la guerra. Ya. Que es mentira, güey. Si no. En la guerra, En la porque ya guerra. lo está diciendo el Nico. No, por eso, No, eso sí, de antes. porque les ¿Cachai? corrió bala en 1890. po. Y el último punto para cerrar, y yo creo que acá está el error, si ya nos vamos ni siquiera como... Es una cagada que se manda importante, que otros presidentes van a cometer ese error en el siglo XX y todos van a terminar no tan mal, bueno, uno sí, pero no tan mal como Balmaceda, que politiza y vuelve deliberante al ejército. Al ejército. Porque cuando él decide nombrar como ministro a Barbosa, al CRK y a tantos otros que va a ir poniendo, lo que estás haciendo es que conviertes el programa de gobierno en algo propio del ejército. Y por la estructura de funcionamiento del ejército, ellos no están para negociar. Cuando ellos asumen una misión como propia, es hasta el final. Si están preparados básicamente para eso, para pelear una guerra. Entonces, cuando él dice, estos militares, estos generales van a ser, ¿cómo se llama?, ministro, implica que hay generales que se quedaron fuera, se trastocan los egos también, que van a decir, oye, ¿por qué ellos? ¿Por qué nosotros no? Parece que esto no va por aquí. Y se empiezan a quebrar. Finalmente se vuelve deliberante el ejército y se genera una fractura política al interior del ejército. Y de las Fuerzas Armadas. O sea, Bueno, más la allá, Marina, porque que es lo otro que le queda. no, es que metió al ejército y la Armada se siente Desplazada. Y es por algo que la Armada se vuelve deliberante también, tomando partido por el otro bando. Y ahí comienza la guerra civil. Pero lo notable es que la deliberación de la Armada parte de los mandos medios. Jorge Montt no era vicealmirante, era capitán de navío. Era capitán de navío. Y se llevan los barcos para el norte. Claro, porque se levantan... Pero hay que tomar en consideración una cuestión. El 7 de enero, ¿ya?, el Congreso también se pone al margen de la Constitución, porque se autoconvoca, no pudiendo hacerlo. en una sede que no era. Que se reúne en el Club de la Unión, que queda en esa época detrás de lo que hoy día es el Palacio de Tribunales, y deciden destituir a Balmaceda y no tenían el poder para hacerlo. No tenían la autorización, no estaba constitucionalmente Tenemos para hacerlo. personalidades que no escuchan, gente que no negocia, crisis constitucional, crisis institucional. Y aparte, súper importante el púlpito. Sí. Porque en esta época, como hablábamos en el capítulo anterior, no está el WhatsApp, el viral, el video de yo opino esto. Aquí el medio de prensa, digámoslo así, de comunicación masiva es la iglesia, a la cual van todos. Balmaceda no se llevaba bien con los curas. Entonces, la gente ¿dónde iba? A la misa, los días que fuera, y ahí estaba el cura diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando, con puras metáforas, qué pasa cuando acá el pastor lleva mal a su rebaño? Pero incluso en la iglesia hubo un quiebre, porque por un lado estaba Mariano Casanova, que era el arzobispo de Santiago, y que decía, ya, nosotros no nos metemos en esto, y por otro lado estaba Manuel José Gandarí, no, nada que ver. Joaquín Larraín Gandarilla, que más encima convirtió a la Católica en un semillero de terroristas, pues bueno, en la Universidad Católica, la Sierra Balmaceda, de hecho, la 1891. Y de hecho se echa encima también a la familia Edwards, que era importante. El Mercurio fue una oposición importantísima. De hecho, Juana Ross, cuando estalla la guerra, tiene que andar escondida. De hecho, creo que parte incluso al exilio porque le iban a meter presa. Entonces, se dio la vuelta para quedar solo. ¿Cómo la familia Edwards metió? Ahora, yo quiero terminar con dos cosas. Uno, primero citando a Nico. Porque, de hecho, en una conversación me acuerdo que Nico dijo, ni Pinochet se atrevió a tanto. Porque una de las cosas más barbáricas que hace José Manuel Balmaceda fue cerrar el Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque se estaban presentando amparos, habeas corpus, en el fondo, para soltar a la gente que está prisionera sin ningún tipo de cargo, nada. Entre ellos la mitad del Congreso. Una parte de los diputados se subieron a los barcos, la otra los mandó al paraíso, a la cárcel pública del paraíso. Y la cuestión que va a ocurrir es que decide, muy bien, entonces ley marcial en todo el territorio de la nación, tribunales militares de excepción, y juicios sumarios. Tribunales de primera instancia, Corte de Apelación y Corte Suprema, clausurados. Se clausura el Poder Judicial en Chile. Y lo otro notable es una cuestión que a mí les voy a contar una anécdota familiar. ¿Ya? Mi tatarabuelo era antibalmacedista, tanto así que estuvo consiguiendo dinero para la... ¿Cómo se llama? No es García Huidobro, es Luis Barros Borgoño. Y la cuestión es que Balmaceda, cuando se quita la vida en la legación argentina, la legación está en Amunátegui 43, ¿ya?
mi tatarabuelo, su casa, la dirección era Amunátegui 43. Compró la alegación después de que los argentinos se fueron, ¿no es cierto? Y compró la casa y vivió. Yo primero pienso que Balmaceda le habría ido a tirar las patas en algún momento. Pero, y lo otro es Carlos Walker Martínez. Yo sé que el Nico dice que fue un traidor, etcétera, pero cuando Balmaceda estaba arrancando ya después de Conconi Placilla, estaba escondido primero en la delegación norteamericana, después estuvo en la Argentina, Carlos Walker Martínez vivía al frente de Amunátegui 43. Y lo que ocurre es que Carlos Walker le manda un mensaje, porque Walker sabía que Balmaceda estaba ahí y nunca dijo nada. Y la cuestión es que le manda un mensaje a Balmaceda diciéndole, si usted necesita huir, esta puerta de mi casa va a estar abierta y usted se puede entrar y yo lo voy a esconder y lo voy a sacar del país. Lo quería mandar a Estados Unidos. Lo quería mandar a Estados Unidos. Pero, bueno, la situación fue distinta. Balmaceda dijo que no y, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Y pues aquí está la segunda parte de Balmaceda para ir cerrando, que es la guerra civil, pero eso da para un capítulo Aparte, en sí mismo. Sí, es decir, En sí mismo. bueno, estamos en la hora, chiquillos, nos tenemos que ir. Como siempre, ha sido un privilegio compartir este cenáculo con ustedes de la historia. Magia de placer. Y evidentemente con todos ustedes que nos ven. Así que nos vemos en otra... Sí, pero antes de despedirnos, quiero reiterar el agradecimiento a Santiago Podcast. a Santiago Podcast. A Santiago Podcast. Muchas gracias por habernos prestado estas instalaciones como siempre. Y nos vemos en un próximo capítulo de Dato Mata Relato. Que les vaya muy bien. Chao. Chau, chau.